Bueno, me propongo abordar un problema que es el de si es lícita y cuándo es lícita la partición, la escisión o el cisma de una sociedad, de una comunidad, de una persona jurídica, podríamos decir, pero esto puede ser demasiado restrictivo, esta denominación. Yo he preferido hablar de comunidad. Ahora, cuando uso esta palabra comunidad, evidentemente corro el riesgo de que se piense que me voy a referir exclusivamente a un determinado tipo de colectividades, la Gemeinschaft. Todos sabemos que algunos sociólogos alemanes han distinguido la Gemeinschaft o comunidad de la Gesellschaft o sociedad, que la Gemeinschaft estaría vinculada, aunada por unos vínculos más fuertes, anímicamente más hondos, por decirlo así, y la Gesellschaft sería más laxa o tendría otras características. Bueno, yo para mi propósito no voy a hacer distinción terminológica ninguna entre comunidad, sociedad, colectividad. Puedo usar intercambiablemente estas expresiones. Y podemos, con respecto a las colectividades, para empezar a las humanas, porque luego hablaré de otras que no son humanas también, pero con respecto a las colectividades humanas, sociedades, podemos tener dos opiniones. Primero, que siempre es lícita la división, la partición, porque la libertad del ser humano nos lleva a que, igual que por circunstancias de su nacimiento o por opciones o por el itinerario vital que ha seguido cada uno, pertenezca a unas comunidades, pero la libertad exige que los miembros de esas colectividades puedan siempre no solo alejarse de ellas a título individual, sino proceder a una división. De manera que quizá habría que poner algunos requisitos, algunos procedimientos, pero en principio la partición, la división, la escisión siempre serían lícitas por este principio de libertad. Esta es toda pregunta de sí o no tiene dos respuestas, sí y no. Bueno, pues podemos decir sí, la partición es lícita, y es lícita siempre, cualesquiera sociedades. Otra respuesta sería extrema, es decir, nunca, ninguna colectividad, ninguna sociedad o comunidad es divisible. Una vez que estamos juntos, estamos obligados a seguir juntos. Bueno, yo no conozco a nadie que diga esto para cualesquiera sociedades y en cualesquiera circunstancias. Pero sí una versión más restringida de la respuesta negativa, y es que hay sociedades que por su propia índole son inescindibles. Algunas, no todas. Ahora bien, si son inescindibles, quiero decir, cuando digo el sufijo able o ible, indica posibilidad,
Y la posibilidad es de varios tipos. Hay posibilidad material, hay posibilidad lógica o metafísica. Hay cosas que son lógicamente posibles, pero no es factible realizarlas en el mundo en que vivimos. Y finalmente está, bueno, hay otras posibilidades, pero en fin, está la posibilidad normativa. Decimos que algo es posible, normativamente posible es que es lícito. Por supuesto, dentro de la normatividad ya sabemos que hay una normatividad ética, una normatividad jurídica. A mi modo de ver, dentro de la jurídica hay que distinguir la jurídico-natural de la jurídico-positiva, e incluso dentro de esta, pues también posiblemente habría que introducir otros distingos. Por ejemplo, en derecho, los pocos que somos partidarios del dualismo en derecho internacional público, creemos que la licitud jurídico internacional es una cosa y la licitud jurídico interna es otra cosa, que deseablemente han de coincidir, pero que en la realidad no siempre coinciden. Y bueno, también hay quien dice que dentro de un mismo ordenamiento jurídico puede haber subordenamientos, algunos de los cuales autoricen una conducta y otros la prohíban. Pero bueno, entrar en esas complicaciones excedería completamente el ámbito razonable de esta charla de hoy. Bueno, desde el punto de vista ético no me voy a ocupar, lo excluyo de mi reflexión. Primero porque no es en absoluto mi materia, yo no investigo en ética, y segundo, si se me permite ser sincero, tiendo un poquito al agnosticismo ético. Es decir, que como todo el mundo creo que hay conductas éticamente admisibles y éticamente inadmisibles, pero yo no tengo un criterio racional para decir cuáles son. Creo que hay un orden objetivo ético, pero bueno, cómo investigarlo o demostrarlo, pues exceden el ámbito de aquello que yo he sido capaz de hacer, y quizá por eso profesionalmente me he orientado a la normatividad jurídica, en la cual creo que sí podemos encontrar ciertas pautas de demostración, en el orden jurídico positivo, obviamente, pero también en el orden jurídico natural. Bueno, lo primero que quiero plantearme es si las colectividades existen. Yo he planteado el problema de raíz: ¿es lícita o no la división de una sociedad, una pluralidad organizada de individuos? Pero podríamos plantear una cuestión previa: si esa sociedad tiene una realidad o no. Bueno, pues durante siglos se pensó que no, vamos a ver, desde el derecho romano, que es nuestra matriz, no porque haya sido el primero, evidentemente, pero es aquel del cual arranca la tradición jurídica en la cual estamos insertos y que conocemos. En el derecho romano, por supuesto, las societas, el collegium, son términos que están fuertemente juridificados y que han dado lugar históricamente a toda una normativa
que fue evolucionando, y yo mismo en un trabajo reciente, un poco diletante, vamos, no de historiador profesional, porque no lo sé, lucha de clases y quiebra de la legalidad constitucional en la Roma tardorrepublicana, analizo, porque es uno de los temas que a mí me interesan, el derecho de asociación en la época tardorrepublicana, la que precedió a la guerra civil y por tanto a la caída de la República y a la instauración del imperio. Bueno, de manera que los juristas estamos familiarizados con los términos que indican personas jurídicas desde la antigüedad clásica, por lo menos el derecho romano. Sin embargo, el problema de si esas colectividades tienen una entidad objetiva o no, o son nombres, el primero que yo sepa que lo plantea en el siglo XIII es un jurista canónico, Sinibaldo dei Fieschi, de la importante familia nobiliaria de Fieschi, más conocido como Papa Inocencio IV, aunque en realidad esas disquisiciones las hizo antes de ser Papa, y cuando nadie sabía ni adivinaba que iba a ser Papa, evidentemente, porque el cónclave siempre es enigmático, qué va a pasar, ¿no? Y él se plantea el problema de si son ficciones o no lo son. Y por un lado, como todos los medievales, él trabaja dentro de la filosofía aristotélica, aristotélico-escolástica, que en su época está siendo retomada y reelaborada por los grandes dominicos, San Alberto Magno y luego sobre todo Santo Tomás de Aquino, pero su reflexión es un poco anterior. Y cuando se plantea así los colectivos tienen entidad real o solo nominal, le es muy difícil abordar ese tema con las categorías de Aristóteles, porque en las categorías de Aristóteles estamos hablando de Sinibaldo de Fieschi, conocido como el Papa Inocencio IV. En las categorías de Aristóteles la sustancia es individual. Entonces, Sinibaldo tiende a considerar que son ficciones, pero con todo hay una diferencia entre ficciones próximas a la realidad y alejadas de la realidad. Bueno, los medievales, evidentemente, para los que amamos la filosofía medieval, una de sus bellezas es la sutileza de sus distingos, que yo comprendo que desde otros enfoques se puede considerar excesiva, alambicada, rebuscada, artificial, bueno, lo que se quiera, pero yo pienso que es una de las grandísimas creaciones del intelecto humano y de los prodigios de la inteligencia humana. Bueno, pues recientemente este filósofo que entre nosotros se ha puesto un poco de moda, estuvo un poco de moda ahora un decenio aproximadamente, que es Philip Pettit, que fue colega mío en Canberra. Estuvimos juntos 6 meses en la Universidad Nacional de Canberra, la Universidad Nacional Australiana. Bueno, pues Pettit
cuyo republicanismo, a juicio del término, es equivocado. Él mismo parte lo ha reconocido, ha propuesto en inglés civicismo, que, bueno, cuya traducción en español civicismo suena mal. Bueno, pero claro, es muy importante que la res pública tenga una realidad, y justamente Petit, que es un hombre muy culto, se ha remontado a Sinibaldo de Fieschi. Y dije, bueno, se ve que, aunque seguimos itinerarios diferentes, pero bueno, compartimos algunas de nuestras fuentes. Bueno, fue a comienzos del siglo XX, como todos sabemos, Gierke, el que, frente al siglo XIX muy individualista, reivindicó la realidad de la persona jurídica y, por tanto, de la colectividad. Las colectividades tienen una entidad propia. Él lo dijo, que yo sepa, pocos se han tomado la molestia de refutarlo, pero sin embargo, a la mayor parte de los colegas, casi siempre, hablando con ellos, intercambiando, yo tengo la impresión de que recaen en la visión decimonónica de que, bueno, la colectividad no existe, solo existe el individuo. Claro, Gierke ofreció argumentos, los cuales no voy a volver aquí, de que en el mundo jurídico es imposible prescindir de la colectividad como sujeto eventual de derechos y deberes. Bueno, pues, como digo, admitida la realidad de las colectividades, podríamos decir, siempre es lícito dividir una colectividad. Porque igual que es lícito a un individuo irse de la colectividad a título individual, es lícito a una parte de la colectividad, a 2, 5, 1000 o 3 millones, separarse y formar otra colectividad. Y la opinión negativa, es decir, en algunos casos eso no es lícito. Bueno, vamos a ver. Yo voy a seguir el paso metodológico del positivismo jurídico, con el cual, como es bien sabido, no comulgo. ¿Qué nos dice el positivismo jurídico metodológicamente? Hay una frase de Paolo Comanducci que dice: io mi occupo del diritto che è, non del diritto che deve essere, que es un trasunto de la frase de John Austin, el verdadero fundador del positivismo jurídico decimonónico: the law that is, not the law that ought to be. Bueno, entonces ellos dicen, para saber qué es derecho, operamos como el antropólogo. Llegamos a una colectividad, a una sociedad, no sabemos nada, y vemos regularidades en el comportamiento de la gente. Y de pronto vemos que alguien rompe esa regularidad. Bueno, la mera regularidad es una costumbre. Cuando se rompe esa regularidad, pues se ve que la costumbre no está tan generalizada. Pero entonces vemos actitudes de mal humor, de rechazo, o de sanción más fuerte que se le imponen, y entonces nos damos cuenta de que esa colectividad se rige por unas normas que son vinculantes, y así descubrimos lo que es derecho en esa colectividad. Bien, evidentemente yo me pregunto, ¿y por qué
el hecho de que esa sociedad siga, grosso modo, esas pautas, y que cuando alguien se aparte de ellas o las infrinja, se lo mire mal o se lo someta a un tipo más o menos aflictivo de sanción o de consecuencia. ¿Por qué eso es vinculante? ¿Por qué eso es derecho? No. Eso es derecho porque ser derecho es eso y nada más, ¿no? Bueno. Entonces yo voy a aplicar lo mismo. Siempre pensamos en sociedades humanas, pero yo voy a mirar a las sociedades animales. Y quizá es difícil imaginar seres sociales tan alejados de los humanos como las hormigas. Y decir, bueno, las hormigas ya sabemos, entre ellas el comportamiento es puramente instintivo. Amigo, la mirmecología nos dice que no es así. Generalmente es instintivo. Su 90%, 95%, 98%, lo que sea, es instintivo. Pero no todo, porque las hormigas son animales con un sistema nervioso relativamente desarrollado, muy alejado del de los vertebrados, sin duda, pero cada una de las cuales, cada individuo, tiene su conocimiento sensorial o perceptivo, como decía Aristóteles, y su apetito, no voluntad, no vamos a hablar de voluntad, pero sí sus apeticiones y, por tanto, conductas que pueden desviarse de lo que marcaría el instinto y de lo que marcarían las pautas necesarias para el bien del común del hormiguero. Entonces, por lo menos algunas especies de hormigas tienen guardianes, una casta de guardianes encargada de castigar los comportamientos que infringen la norma. En esto no habíamos pensado, ¿no? Habíamos concebido que la normatividad era algo humano, quizá de especies próximas a la nuestra, pero no de especies tan alejadas. Bueno, hay una normatividad, no vamos a hablar de derecho, pero hay una normatividad en esas sociedades. ¿En virtud de qué? ¿En virtud de que alguien lo ha promulgado? No. Nadie lo ha promulgado. No tienen las estructuras sociales de esas sociedades animales, de mirmecológicas, no hablamos de una reina, pero la reina no promulga. La reina tiene unas funciones privilegiadas o no privilegiadas, según tiene una función dentro de la comunidad, pero no promulga ninguna norma. No hay ningún promulgamiento. Es la naturaleza misma la que ha impuesto a esa sociedad la existencia de unas normas. Y del mismo modo, en las sociedades humanas, podemos decir por qué es vinculante en esta sociedad pagar impuesto de patrimonio. Bueno, porque la autoridad lo ha promulgado. Sí, pero bien. ¿Y por qué lo que haya promulgado la autoridad es vinculante? Bueno, es vinculante porque la Constitución establece que las leyes promulgadas correctamente por el legislador son vinculantes. Bueno, ¿y por qué es vinculante la Constitución? Porque se ha reunido un poder constituyente y podemos seguir indefinidamente preguntando, pero en última instancia me parece que tenemos que acudir a un principio, que es que la naturaleza misma del ser humano, desde luego, pero sobre todo la naturaleza, la existencia misma de unas relaciones sociales y la existencia de una sociedad imponen que haya alguien que, por las circunstancias histórico-sociales, sea
aquel que tenga su cuidado en la comunidad y cuyos mandamientos sean, por tanto, vinculantes para todos. Esa norma existe no porque se haya promulgado, sino al revés, es aquella que existe de suyo en virtud de la existencia de la propia sociedad y aquella que concede fuerza vinculante a lo que edicte el legislador. Habría una explicación alternativa, evidentemente, que es no la naturaleza misma de las cosas, sino el pacto social. No, es que tenemos que cumplir las normas porque nos hemos comprometido a ello. Porque nosotros o nuestros antepasados. Esto de los antepasados abre un problema muy interesante, el problema de Burke, y es que si podemos prescindir del todo de la voluntad y el legado de nuestros antepasados. Esta interesantísima obra de Edmund Burke sobre la Revolución Francesa, que considera, él no dice que lo que prescribieron los antepasados sea forzosamente vinculante para siempre, pero él considera que forzosamente tiene un peso del cual no se puede prescindir. Bueno, los adeptos del pacto social, tan en boga en el siglo XVII, en sus varias versiones, dicen, bueno, estábamos en el estado de naturaleza, pasamos al estado social, nos comprometimos a estar gobernados por unas instituciones y dentro de unos límites, porque también Hobbes establece unos límites, eso es vinculante. ¿Y por qué es vinculante? Porque pacta sunt servanda. ¿Y por qué pacta sunt servanda? O sea, que esa norma superior de que lo prometido es deuda, no sé, es también válida porque lo hemos prometido. Una promesa de segundo orden. Entonces voy al tercer escalón, porque eso es así. Promesa. Bueno, eso nos lleva a una regresión infinita que no nos conduce a nada. Podríamos decir, no, en última instancia, porque la naturaleza misma de las cosas, del ser humano, de las relaciones sociales, un imperativo de bien común nos exige que respetemos las promesas que hemos hecho, que las cumplamos. Bueno, pero entonces, si eso es así, podemos prescindir del pacto y directamente acudir al otro procedimiento. Bien, entonces admitimos la realidad de las colectividades y admitimos que estas colectividades se rigen por normas. No puede haber ni siquiera un grupo informal de amigos. Digamos, que lo que más escapa a cualquier tipo de normatividad es un grupo informal de amigos. No es así, evidentemente. Tiene que haber alguna norma consuetudinaria que regula cómo puede dirigirse uno al otro, qué bromas valen, cuáles no valen, en fin, una serie de cosas, ¿no? Más aún si tratamos de otro tipo de sociedad con mayor estabilidad y en la cual nos importe algo más fuerte. Bueno, pues admitimos que existen, admitimos que se rigen por una norma, y esa norma es el bien común. Siempre la norma suprema, de hecho la existencia misma de sociedades, sea en otras especies animales, sea en el ser humano, la razón misma para que existan es el bien común. Ahora bien, que la sociedad exista para el bien común no nos dice forzosamente
que ese bien común haya de mantenerse a todo trance y no se pueda partir o dividir en bienes comunes de un sector de otro sector, de una parte o de otra parte que se fragmenten. Y de hecho, hay una infinidad de tipos de sociedades, pero voy a ocuparme solo de la más pequeña y de la más grande y de la más súper grandísima, o sea, tres en realidad. Y luego de las intermedias. La más pequeña es la familia, pero concretamente me refiero al matrimonio. La más grande es el cuerpo político, esto que los ingleses llamaron el cuerpo político, que hemos llamado históricamente nación, pero como ahora la palabra nación se quiere usar en cada uno en el sentido que escoja, pues yo prefiero seguir llamándolo el cuerpo político, la comunidad política, independiente, constituida tradicionalmente por unos vínculos. No es que los otros vínculos sean absolutamente indiferentes, vínculos lingüísticos, territoriales, culturales, históricos, políticos, económicos, pero que pueden no coincidir exactamente con uno u otro de esos vínculos. Es una comunidad política, el cuerpo político, el matrimonio, luego la supergrandísima que es la humanidad. La humanidad, la República Humani Generis de Francisco de Vitoria. Intermedio entre el cuerpo político y el matrimonio, digamos, como unidad menor o célula, pues tenemos muchas sociedades. Eso que nuestro derecho civil decimonónico, nuestro Código Civil de 1889, llama la sociedad, el contrato de sociedad. Pero a mí me gusta más la palabra del derecho castellano histórico, del contrato de compañía, porque son las compañías. Bueno, pues evidentemente las compañías se crean para unos fines lucrativos o no lucrativos, pero unos fines limitados. Nunca una compañía se forma para una convivencia de toda la vida de los integrantes. Y por tanto las compañías son colectividades limitadas en su ámbito, en su esfera, en su alcance y también en su duración. Por eso el Código Civil dice que cuando sean de duración indefinida, caducan a los 99 años. Da tiempo para que lo vivamos, ¿verdad? Y un poco más. Pero ¿podría una compañía ser inescindible? Podríamos pensar que los estatutos de un partido político prohibieran la escisión. Al mismo tiempo podemos decir, bueno, pero quienes se extinguen ya no están obligados por los estatutos de ese partido político. O sea que los estatutos mandan no escindirse, pero a los que han decidido escindirse, para ellos ya no se les aplica. Yo pienso que, sin duda, todos esos cuerpos intermedios, vamos a llamarlos así, con la terminología que pusieron en circulación los franceses, esos cuerpos intermedios son escindibles. Ustedes me dirán, bueno, yo no he hablado del municipio, no he hablado de otro tipo de colectividades, que justamente Sinibaldo de Fieschi hablaba en particular de los municipios, porque se refería, por ejemplo, cuando en aquella época, cuando se ponía en entredicho
a un municipio, se estaba aplicando una sanción jurídica a una colectividad. Por eso se planteaba el problema de saber si esa colectividad es una ficción, cómo así se le puede aplicar una sanción. Bueno, no quiero complicar, no voy a hablar de ello. Los cuerpos intermedios son escindibles porque son colectividades de ámbito de actividad vital limitado en el espacio, en el tiempo, en la intensidad, en la esfera de actividad. ¿Qué pasa con los puntos extremos? Perdón, ¿cuánto tiempo me queda? Pues si te parece 10 minutos más. ¿Qué pasa con los puntos extremos? El cuerpo político y el matrimonio. ¿Son escindibles? ¿Son inescindibles? Bueno, pues una cierta filosofía jurídica que pone por encima de todo la libertad, por encima del bien común, que es un enfoque muy diferente del mío. Yo considero que los derechos de libertad son también derechos individuales de participación del bien común. Del bien común se participa de diversos modos, pero uno de ellos es cuando ese bien común, los reguladores de ese bien común, nos reconocen un amplio margen de libertades individuales para que desarrollemos nuestra actividad. Pero desde el punto de vista libertario no hay tal bien común. Está solo digamos, Nozick, por ejemplo, como un caso paradigmático, pero hay muchos otros. Bueno, si por encima de todo se pone la libertad, es difícil decir que el bien común del cuerpo político prevalece y que, por consiguiente, la escisión, el cisma, la partición, es ilícita. Podrán establecerse requisitos, modalidades, plazos quizá, pero en última instancia la partición tendría que ser legítima. Y también con respecto al matrimonio, en realidad pensar que el matrimonio es inescindible, me temo que es mi punto de vista personal, pero quizá estoy en minoría de uno, o sea que corro ese riesgo deliberadamente, ¿no? Y desde quienes dicen esas comunidades son inescindibles, eso se puede argumentar, como digo, de dos modos también. Es decir, es que lo hemos prometido. Por ejemplo, en Francia, todos sabemos que en la Tercera República restableció el divorcio. El divorcio se había establecido con la Revolución Francesa, luego fue abolido, permaneció abolido en la Francia decimonónica la mayor parte del tiempo, y luego lo restableció la Tercera República, pero era muy limitado. Era solo causal. Es decir, se consideraba el matrimonio una unidad vitalicia de suyo, pero no absolutamente indisoluble, sino que cuando había una vulneración grave y reiterada de deberes conyugales por una de las partes, se podía aplicar la disolución del vínculo. Y solo existía la disolución por culpa de una parte, por culpa de otra parte, o bien la tercera, autor réciproque. Yo recuerdo cuando contraje matrimonio civil en Francia, en el año 69, que acababa recientemente bajo la presidencia de Gaulle, de aprobarse el matrimonio por mutuo acuerdo, que hasta entonces no existía. Bien,
hasta ese momento, hasta 1966, incluso en Francia, se consideraba que el matrimonio era un compromiso vitalicio, aunque evidentemente, excepcionalmente, como todo contrato, cuando non ad implenti non est ad implendum, es decir, que se disolvería el contrato, aunque de suyo tenía duración vitalicia, cuando hubiera las causas tasadas, marcadas en la ley de disolución por culpa, siempre por culpa, siempre era culposo. Evidentemente en España pasamos del divorcio prohibido al divorcio de 1981 y de ese al de 2005, que es ad libitum, o sea, prácticamente el matrimonio se disuelve por decisión unilateral de una de las partes sin previo aviso, porque sí, sin motivo absolutamente ninguno. Y sin consecuencia tampoco ninguna, porque, bueno, esto, el íter de la ley del 81 es muy interesante, pero tengo que refrenar el deseo de hablar de eso, así que va. Bueno, el otro extremo, el cuerpo político. Evidentemente, el derecho internacional público permite a cada país el tener en su ordenamiento constitucional una previsión que permita escindirse, que permita separarse, el derecho a la separación. Hasta donde mis conocimientos alcanzan, solo hay un país de los 190 y no sé qué miembros de la ONU, hay uno que tiene esa disposición, pero que nunca la ha aplicado ni la aplicará, que es Etiopía. ¿Por qué el régimen etíope introdujo, y en qué circunstancias introdujo esa normativa al llegar al poder el Frente del Tigre? Se hizo para facilitar la secesión de Eritrea, pero después de la secesión de Eritrea será la última, porque de hecho ya ha habido intentos de otras regiones y por mucho que lo diga la Constitución, ya las autoridades de Addis Abeba han hecho saber que de ninguna manera se consentirá eso. Que yo sepa, no conozco, no me he leído las 190 y tantas constituciones, pero que yo sepa ningún otro del mundo lo hace. Pero se permite, está permitido. Pero en general, todas las constituciones o expresamente lo prohíben, como la española, o lo prohíben con otras palabras, como la francesa, la République une et indivisible, o la de la República Federal Alemana, porque evidentemente va muchísimo más lejos, porque cualquier actividad que vaya en contra del ordenamiento jurídico constitucional de la propia República Federal está prohibido, por tanto cualquier intento de secesión eventual. De hecho, cuando ya hubo un intento en Baviera de organizar un plebiscito y tal, el Tribunal de Karlsruhe dijo eso es absolutamente anticonstitucional. Y de hecho no. Bueno, claro, están los casos particulares del Reino Unido, porque no tiene una constitución escrita, como sabemos. No voy a entrar en el caso del Reino Unido. Y está el caso un poco sui generis del Canadá, que es una federación artificial que se formó en 1860 y no sé cuántos, que la formó la potencia colonial, el Reino Unido, uniendo ahí el Canadá, francés e inglés, que es un caso un poco sui generis. Podemos decir, ¿qué argumentos hay a favor de la inescindibilidad?
Primero, que el ordenamiento jurídico no la permite. Pero, podríamos decir, igual que el matrimonio y el ordenamiento jurídico positivo no permitía la disolución y luego lo permitió, también la indisolubilidad del cuerpo, de la unidad del cuerpo político podría alterarse en España por los mecanismos de la reforma constitucional. Es muy difícil, pero imposible no es. Podríamos decir, es que a ello nos hemos comprometido. Lo que voy a decir es que cuando hubo una reforma del derecho matrimonial en Francia, justamente en el año 1966, hubo un proyecto de algunos juristas de que se permitiera un tipo de matrimonio vitalicio. Bueno, el que quiera entrar en el matrimonio disoluble, que entre. Pero los que quieran libre y voluntariamente entrar en un matrimonio vitalicio, ¿por qué no darles esa opción? Evidentemente que sería eventualmente disoluble por causas tasadas, pero en principio tendría una vocación vitalicia. Y se dijo, no, matrimonio tiene que ser uno, no puede haber uno entre otro. Pero evidentemente podemos decir, tanto en el matrimonio como en el cuerpo político, hemos contraído, bueno, el matrimonio tal como existe hoy no, pero vamos, tal como lo pensábamos cuando yo era joven, pues todo el mundo, ateos, católicos de otras religiones, era una unidad para toda la vida, ¿no? Y el cuerpo político, evidentemente, también lo hemos concebido para toda la política. Es decir, que habría un compromiso formulado con unas palabras u otras, un acto jurídico en virtud del cual habríamos contraído ese compromiso de seguir juntos. Bueno, este sería un fundamento posible. Yo prefiero otro fundamento, y es que me atengo a lo que dice Giner de los Ríos. Giner de los Ríos, un autor, filósofo del derecho, hoy olvidado, pero muy influyente en su época, en España, sostenía que lo que funda la vida social no es el acto jurídico, no es el pacto social, y lo que funda el matrimonio no es el acto jurídico, la expresión verbal del consentimiento. Él vuelve a una doctrina que en realidad ya en la Edad Media la había sostenido Pedro Lombardo, y es que es el hecho jurídico, es la convivencia. Lo que verdaderamente nos compromete a seguir viviendo es que hemos entablado esa convivencia. Y lo que verdaderamente nos compromete a seguir juntos en un cuerpo político es que a lo largo de los siglos hemos entablado esa convivencia. Como decía Renaud, es el plebiscito de todos los días. Bueno, yo diría más que el plebiscito de todos los días, que puede parecer que es revisable de la noche a la mañana, es la convivencia que hemos entablado durante siglos. La unidad de destino, esta expresión hoy la asociamos a Primo de Rivera, el fundador de la Falange, pero en realidad quien formuló esta idea de la nación como unidad de destino es Ortega y Gasset. Está textualmente en el discurso de José Ortega y Gasset en las Cortes Constituyentes en 1931. Una unidad de destino que tiene que ver con la geografía. En unos casos más y en otros menos, porque hay países en los cuales la geografía es relativamente poco determinante. Se han trazado las fronteras aquí como si hubieran podido trazar allá. En el caso de España, con la excepción de la anomalía portuguesa, es la propia naturaleza la que ha trazado las fronteras. Es una unidad histórica, no solo del tiempo que llevamos juntos, de los
más de medio milenio que llevamos juntos, sino es muchísimo más, porque a lo largo de toda la Edad Media, como podemos ver en la historia general de Alfonso X el Sabio, y mucho antes, hay una idea de España como una unidad. Bueno, esto puede ser más en unos casos, en otros menos, pero en Italia pasa exactamente igual. La idea de una unidad italiana, el Estado unitario italiano unificado se constituye en 1860, pero la idea de Italia como una unidad política, como que anhela a recuperar, eso ha existido durante todo el tiempo, desde la antigüedad. Unas veces más, otras veces menos. Bueno, pues, ¿qué factor es el que se da tanto en la unidad mínima como en la unidad máxima, tanto en el matrimonio como en el cuerpo político, para postular que por su propia naturaleza forman una unidad indisoluble? Justamente que son una unidad de destino. No son una unidad para hacer esto, aquello, lo otro. No son una unidad en la cual quepa llevar una libreta y decir cuánto ha aportado el uno y cuánto ha aportado el otro, como ahora se estila en el nordeste, ¿no? Vamos a ver, no, porque igual que en el matrimonio es una unidad total de vida, en la cual no tiene con una comunidad, la comunidad de bienes gananciales en el derecho castellano es una comunidad germánica, sin cuotas. En el momento de la disolución se procede a la partición por mitades, pero no es que durante la permanencia de la sociedad sea por cuotas, mitad y mitad, no. Es una unidad total, porque en realidad es imposible saber cuánto ha contribuido cada uno al bienestar, no se mide en absoluto. Y lo mismo el cuerpo social es una unidad de destino para todo el quehacer común, toda la vida común, no esto sí y aquello no, como una sociedad anónima o como una sociedad benéfica o cualquier otro tipo de compañía, ONG, lo que sea. No, es una unidad total de vida. Esta unidad total de vida impone un bien común que es inescindible, porque el imperativo principal de ese bien común es que no se destruya el bien común. Pero evidentemente, si se parte, pues sería una destrucción de ese bien común. Al dejar de haber tal comunidad, dejaría de haber ese bien común. Bueno, este es mi argumento por el cual la naturaleza misma de las cosas hace que las comunidades políticas, por lo menos aquellas que están arraigadas secularmente y que han demostrado a lo largo de las peripecias, de las vicisitudes, de las pruebas históricas, que han demostrado su cohesión, su solidez, no es lícito, según el derecho natural, aunque llegara a serlo según el derecho positivo, no es lícito, según el derecho natural, partirlas. De manera que la Constitución española podría alterarse, podría introducir una cláusula de escindibilidad, lo admito, pero esa modificación sería contraria a una norma de derecho natural de preservación del bien común. Y lo mismo el matrimonio. Por supuesto que vemos matrimonios que se rompen a diario, es más, seguramente son una minoría hoy aquellos que no se rompen. Bueno, yo pienso que de todos modos es contrario a un principio jurídico natural. Este punto de vista que sostengo hace 100 años pues era común. O sea, los krausistas, por ejemplo, lo admitían plenamente, ¿no?
Hoy, en cambio, pues es absolutamente excepcional. O sea, como digo yo, me arriesgo, si hace falta, estar en minoría a uno sosteniendo eso. Pienso que esa idea de que el matrimonio es una unidad consensual que vale mientras a uno le apetece, es una de las causas a mi juicio, personalmente, es una opinión personal, de que la sociedad no vaya en eso muy bien. Porque si por lo menos la gente estuviera mentalizada de que no, el matrimonio es una unidad muy seria y que ha de emprenderse con una voluntad de compartir la vida plenamente, vitaliciamente. Bueno, pues yo creo que la sociedad iría mejor. Y las sociedades políticas irían mejor si cundiera más también la idea de que las veleidades de separación no es solo que sean contrarias a un precepto jurídico positivo modificable, sino que es contraria a un principio jurídico natural de bien común que está por encima. Y con esto termino. Muchísimas gracias.